está en Hechos 4, versículos 23 al 28. Hechos 4, versículos 23 al 28. El tema de este sermón es orando al soberano Señor. Orando al soberano Señor. Voy a leer el pasaje clave y vamos a elevar una oración. Hechos 4, 23 al 28 dice: Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Oremos. Padre, soberano Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Es un privilegio que haces nuestro una vez más de ser expuestos a tu santa palabra, tu palabra de verdad, Señor. Ya tuvimos la oportunidad de cantarla, ya tuvimos la oportunidad de orar. Ahora, Señor, danos la oportunidad de ser expuestos, Señor, a ella. Abre, Padre, los oídos y prepara los corazones y las mentes de todos y cada uno de mis hermanos para que podamos recibir lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a entender el, la totalidad de este sermón, Padre. Ayúdame a ser claro, Señor, en mis palabras. Ayúdame a ser claro, Señor, lo que tú quieres que transmita en este tiempo, Señor. Gracias por ello, Señor. Antes de terminar, Padre, pongo en tus manos y te quiero pedir por la vida y la salud de mi hermano, Señor. Tú sabes lo que la queja, Padre. Permítele, Señor, sanar pronto para que pueda estar una vez más aquí con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si hay alguna otra petición en cuanto a sanidad, Padre, en cuanto a algún problema de salud, tú lo sabes, Señor. Si no ha sido expuesto, tú lo sabes. Te pedimos, Padre, que respondas a ella conforme a tu voluntad y conforme a tu tiempo, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Orando al soberano Señor. Mis hermanos, la Biblia está plagada de numerosos ejemplos de oraciones de todo estilo y contenido que sirven como guía para la adoración, para petición, gratitud o intercesión. Podemos pensar, por ejemplo, en la oración de Jesús en Getsemaní o la oración de Ana por un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? ¿Cómo? Samuel. Muy bien. Tal vez pudiéramos pensar en el modelo de oración que Jesús dejó a sus discípulos. ¿Cuál es ese modelo de oración que ya tuvimos la oportunidad, de hecho, de revisar y de estudiar? Padre nuestro. Muy bien. O la oración que Jesús hizo al Padre, que es una de las más hermosas para mí, en la que nos incluye a todos y cada uno de nosotros. El pasaje que acabamos de leer es precisamente otro ejemplo de oración. Una oración hecha, como lo vamos a ver más adelante, de una forma específica, de una forma concisa. Pero dejemos que siempre sea la palabra que nos dé luz y abra nuestras vidas en esta mañana. Hechos 4, 23.
Gracias, hermano. Quiero concentrarme, para empezar, con y puestos en libertad, en esta frase, y puestos en libertad. Recordemos, mis hermanos, que viendo el contexto histórico inmediato, Pedro y Juan habían estado retenidos, por así decirlo, por los principales sacerdotes debido a que estaban llevando a cabo milagros, estaban llevando a cabo sanidades en el nombre de Jesucristo. Ya lo vimos. Cosa que a las autoridades religiosas judías, también ya lo vimos, no les gustaba para nada. Siendo el más reciente ejemplo de ello el hombre cojo de nacimiento que yacía postrado a las puertas de la iglesia La Hermosa. Al final, y como vimos la semana pasada, las autoridades no pudieron hacer más que soltarles. Los soltaron, los dejaron ir, pero los dejaron ir así nada más. Solo los soltaron y ya. No, mis hermanos. Ya dejamos en paz al cojo de la historia anterior, por fin, pobre, y ahora nos vamos a centrar en lo que sigue. Hechos 4:21. Antes de soltarlos, ¿qué hicieron? Los amenazaron. Antes de dejarlos ir, las autoridades hicieron amenazas en contra de ellos. ¿Qué tipo de amenazas? La Biblia no lo dice, pero podemos imaginarlo fácilmente. El punto era que los sacerdotes, que los líderes querían asegurarse que el mensaje que se estaba proclamando, que proclamaban Pedro y Juan y los discípulos, no fuera divulgado más. Eso era lo que buscaban, eso era lo que querían. Que ya no se hablara en el nombre o del nombre de Jesús, y lo querían hacer a toda costa. Y empezaron con amenazas, con amenazas. Una pregunta, mis hermanos. ¿Acaso los discípulos obedecieron a las autoridades? No, claramente no, porque más adelante ellos siguieron proclamando este mensaje, el mensaje de salvación, el evangelio encargado por Jesús, que simplemente, y en palabras de ellos, no podían callar. No podían callar. No sé si han visto alguna vez el famoso meme del perrito que lo están regañando, que le dicen, no vayas a hacer esto. Y luego de repente en la segunda imagen sale el perrito nada más riéndose y viendo la cámara así como que, sí lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. Hagan de cuenta, mis hermanos, estos eran los discípulos. Pero, ¿qué fue lo primero que hicieron? Después de todo esto, ¿qué fue lo primero que hicieron? Vamos a ver la continuación de Hechos 4:23. Y puestos en libertad, ¿qué hicieron? Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Mi hermano, ¿cuál hubiera sido tu respuesta si estuvieras en la situación de Pedro y Juan? Razón. Piensa por un momento, ¿cuál hubiera sido tu respuesta? Siendo honestos, a lo mejor algunos pudieran pensar, bueno, me acaba de amenazar los mismísimos miembros de la autoridad religiosa, lo más alto de lo alto. Pues mejor le voy bajando antes de que pues, me pueda pasar algo. A lo mejor algunos hasta pudieran pensar en mudarse a otro lugar, a otra ciudad, alejado para evitar algún tipo de conflicto. Pero, como vemos claramente, ellos no hicieron eso, no lo hicieron. Ellos inmediatamente fueron con los suyos, es decir, con los demás discípulos y creyentes para contarles todo lo que les había
sucedido. Esa fue su respuesta, esa fue su acción o su reacción a esta situación. Y mi hermano, la Biblia no lo dice, no lo dice, pero me puedo imaginar la manera en que ellos contaron los hechos. No me los imagino con tristeza, no me los imagino con preocupación, así de, ay, ¿sabes qué? Nos acaban de decir esto y nos amenazaron y nos dijeron que ya no, que ya no predicáramos más en el nombre de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? No, no me imagino esto así, mis hermanos. Me lo imagino más bien con gozo, mis hermanos, el decir, hermanos, nos acaban de detener, nos acaban de detener, nos acaban de amenazar, nos acaban de decir que dejemos esto que estamos haciendo, llevando a cabo. Y los demás así como que, bien, gloria a Dios, eso es lo que me imagino. Una vez más, no lo dice la Biblia, no lo dicen las escrituras, pero es algo que se puede inferir. ¿Por qué? Porque yo lo digo nada más. No, mis hermanos, porque existen pasajes como el siguiente en donde podemos ver algo por el estilo. Hechos 5:41. Gracias, mi hermana. ¿Lo puede repetir de nuevo, por favor? 5:41, Hechos 5:41. No se peleen. No, la misma, no hay problema. ¿Cómo salieron? Felices. Salieron gozosos. ¿Por qué? Exactamente. Por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Este texto lo vamos a ver más adelante a detalle cuando toque estudiarlo dentro de esta misma serie. Pero mis hermanos, ellos en lugar de sentir miedo, en lugar de sentir preocupación, ellos sentían gozo. Sentían gozo, mis hermanos. ¿Buscaban ellos acaso la muerte? ¿Buscaban ellos morir? ¿Buscaban ellos sufrir? ¿Era un objetivo que ellos tenían? No lo creo. No lo creo. Ninguno de nosotros busca el sufrir como objetivo, como una meta. Pero ellos estaban conscientes, mis hermanos, conscientes de las afrentas que podían llegar a sufrir por causa del nombre de Jesús. Y aún así lo hacían. Aún así lo hacían. Ahora, mis hermanos, el hecho de que ellos hayan regresado a dónde? A los suyos, con los suyos, nos sirve para ilustrar algo muy, pero muy importante. Y es esto, es lo siguiente. Y llévatelo y escríbelo si es necesario. La iglesia, la iglesia es el lugar al que se acude en tiempos de aflicción. La iglesia es el lugar que se acude en tiempos de aflicción. Quiero que me ayuden a hacer algo muy rápido, un ejercicio muy rápido. No se tienen que parar ni nada. Ayúdame, por favor, y voltea a tu alrededor. Voltea a tu alrededor. Voltea a tu derecha, a tu izquierda, la parte de la entrada, la parte de enfrente. Mira a tu hermano, mira a tu hermana. Los que están enseguida, los que están lejos. ¿Ya los viste? ¿Sí? Muy bien. Déjame decirte, mis hermanos, que ellos y ellas, los que acabas de ver, son tu familia. Son tu familia. Obviamente si eres creyente, un creyente verdadero. Es algo que pasamos por alto muy fácil, mis hermanos, pero no debemos hacerlo. Aquí estamos en familia.
Algunos tenemos la dicha, el gozo de ver a nuestros familiares en carne aquí reunidos. Es un gozo tremendo, mis hermanos. Y es por pura y mera gracia, pura y mera gracia. Yo sé que algunos no, pero mi hermano, muchas veces, muchas veces dicen, no somos familiares de sangre. No, es que sí lo somos. Nosotros somos familiares de sangre. Fuimos comprados con la sangre de Jesús, con la sangre de Cristo. Somos familia de sangre. Que no se les olvide, mis hermanos, que no se les olvide. Esta es tu familia y como familia estamos llamados a apoyarnos y ver el uno por el otro. Tal vez tu familia carnal te decepcionó, tal vez tu familia te hizo menos, te traicionó, no sé, y no quiero hablar más. Pero tu familia espiritual, la que está aquí para llorar cuando llores y está aquí para gozarse juntos cuando te goces también. Porque eso es lo que estamos llamados a hacer. Después de haberlos escuchado, los suyos, lo que Pedro y Juan tuvieron que decir, cualquiera pudiera pensar que lo que seguiría para ellos sería una especie de replanteamiento de lo que ellos estaban haciendo, como volver a pensar y razonar si es que valdría la pena seguir o ahí pararle o ahí dejarlo, o si el plan que tenían era el adecuado para seguir. Quizás hasta pensaron o hubieran pensado en darse una especie de tiempo, de break, para ver si se calmaban un poco las aguas o los ánimos, para luego que ya se calmaran, pues continuar llevando el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero mis hermanos no hicieron nada de esto. Ellos hicieron lo siguiente que podemos ver en Hechos 4:24. Hechos 4:24. Gracias. Nos vamos a concentrar en la primera parte. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Eso hicieron, mis hermanos. Simplemente se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Y esto es maravilloso, mis hermanos, y debe llevarnos a reflexionar en la manera en que nosotros respondemos a las dificultades. Porque como podemos ver fácilmente, la oración para ellos, para los primeros creyentes, para los creyentes de aquel tiempo, la oración era algo primordial. Y este es un ejemplo fiel de ello. Mis hermanos, debemos de evaluarnos a nosotros mismos día con día y tenemos que ver la manera en la que respondemos a las situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir, porque no muchas veces lo hacemos de la manera correcta. Hermano, tienes un canal directo de oración hacia el Padre. Tienes tu Biblia a la mano. Tienes a tus hermanos en la fe dispuestos a ayudarte. Y muchas veces no pensamos en nada de eso. En nada de eso, mis hermanos. Muchas veces pensamos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con mis propios esfuerzos, con mis propios recursos? Y no se trata de eso, mis hermanos. No se trata de eso. Obviamente tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Sí, muchas veces la regamos, muchas veces tenemos errores, pero debemos de saber a quién acudir en esos tiempos. Y mis hermanos, Dios está escuchando, Dios está escuchando. Tenemos aquí gente sabia que ha pasado a lo mejor por ese mismo problema que tú estás pasando. Y tú, por no hablar, por no decir, por no ir a contarle a los tuyos,
pasa, muchas veces se quedan en ese problema. Y no debe ser así. Tenga la confianza, tenga la seguridad de que cada uno de sus hermanos, de sus familiares, están aquí para ayudarnos. Que no se nos olviden, mis hermanos. Entonces, aquí lo impresionante no es la respuesta que el mundo tuvo al Evangelio, en este caso las autoridades religiosas, porque ellos lo esperaban, ellos habían sido advertidos. Se está cortando, ¿verdad? Si continúa así, ¿está bien? Muy bien. Ellos habían sido advertidos por su maestro, ellos habían sido advertidos por el mismo Jesús. Juan 15:20, por favor. ¿Alguien que no haya leído? Juan 15:20, un poquito más atrás. Gracias, hermana. Palabras de Jesús. ¿A quiénes? A sus seguidores, a sus discípulos. Y él les dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Por qué? Porque si han guardado mi palabra, también guardarán las vuestras. Mis hermanos, este texto, perdón, entonces lo impresionante no es el hecho de que en este punto, en el de Hechos 4, es donde comenzaron las persecuciones, es donde comenzaron las amenazas para los cristianos después de que Cristo ascendió y el Espíritu Santo fue derramado en ellos, sino la respuesta que ellos tuvieron ante la persecución y la amenaza. Eso fue lo impresionante. No vemos que se hayan preparado para huir todos juntos y evitar problemas. No vemos que se hayan dispersado para tratar de a lo mejor confundir a las autoridades y minimizar la amenaza. No se ven creyentes confundidos, sin saber qué hacer, corriendo de un lado a otro. No, ni siquiera vemos un esbozo de queja por parte de ellos. No vemos nada de esto, absolutamente nada. Lo que sí vemos y lo que sí se puede ver claramente es algo tan sencillo, pero que tristemente hace tanta falta en las congregaciones de hoy en día, que lo que podemos ver en su ejemplo es oración. Ellos se pusieron a orar en dependencia a Dios y eso es algo que falta mucho en nuestros días, mis hermanos, mucho. Y no debe de ser así. Y oraron cada quien por su lado, cada quien oró lo que quiso y cada quien se puso a orar, tú primero, otro después. No, mis hermanos, no. Lo que menciona la escritura es que alzaron unánimes la voz, unánimes, palabra griega, homotumadón, que quiere decir concordes, común o con una mente. Lo interesante es que esta misma palabra se compone a su vez de dos términos griegos. El primero de ellos es homo, H-O-M-O, homo, que quiere decir igual, y timos, T-H-Y-M-O-S, timos, que significa pasión. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, unánimes hace referencia a tener una misma pasión, a estar en armonía con los demás, a tener un mismo deseo como grupo, como congregación. Eso es unánimes. Eso significa esta palabra, mis hermanos. Y como podemos ver, no había lugar entonces para el egoísmo, no había lugar para la individualidad. No, porque todos tenían un mismo sentir, todos tenían un mismo pensar. Esto es comunión, mis hermanos, ni más ni menos. Y eso es lo que debemos de reflejar nosotros también.
Ellos alzaron la voz juntos en comunión a Dios. Noten que no se pusieron a redactar una carta a las autoridades, dirigida a las autoridades, para tratar de negociar con ellos. Tampoco vemos que se hayan unido fuerzas para organizar algún tipo de marcha, de redada, e ir en contra del gobierno, como sucede mucho en nuestro tiempo. De hecho, creo que ayer hubo una en Chihuahua en contra de la gobernadora Maru Campos. Para eso sí somos re buenos, para echar argüende y a donde nos hablen ir. Pero bueno, no hicieron eso. Ellos, mis hermanos, respondieron haciendo lo único que tiene poder en dependencia a Dios, y es que ellos oraron. Ellos oraron y lo hicieron de manera inmediata. Inmediata, mis hermanos. No se esperaron, no hicieron algo antes, no trataron de resolver las cosas por ellos mismos. No, ellos oraron inmediatamente. Pedro y Juan les contaron todo lo que les habían dicho a ellos, a los suyos, y ellos oraron inmediatamente. Y no era algo que hubieran hecho esa misma o primera vez en esa ocasión, porque es algo que ya venían haciendo y que ya hemos estudiado en esta serie. Hechos 1.14, por favor. Alguien más busque Hechos 2.42. Hechos 1.14 y Hechos 2.42. No era la primera vez que lo hacían, mis hermanos. ¿Qué dice Hechos 1.14? Muy bien. Primer ejemplo. Todos estos perseveraban como unánimes, homotumadón, ya vimos qué significa. ¿En qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, Hechos 2.42. Gracias. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué podemos ver? Oración, comunión, como tomadón, unánimes. Eso es lo que podemos ver. En palabras del pastor Lucas Alemán, la oración para ellos no era un programa más, entre muchos. Era la atmósfera que lo impregnaba todo. Y cuando la oración enciende el altar del corazón, asciende con naturalidad al cielo. Es el pulso constante de un pueblo que conoce a su Dios y que sabe que ese Dios lo escucha. Otro punto a destacar, mis hermanos, es que la oración que hicieron en aquel lugar, en aquel tiempo, no se trató de una pequeña oración, como a veces nos referimos erróneamente. No fue algo frío, no fue algo contenido, no se trató de murmullos entre labios que nada más se escuchaba así muy poco. No, mis hermanos. Ellos, dice la palabra, que alzaron la voz. Alzaron la voz. Y esto es muy importante, mis hermanos. Ellos alzaron la voz. Quiere decir que ellos lo hicieron de manera audible. Lo hicieron de manera audible. De una forma ferviente y sobre todo congregacional. Todos juntos, unánimes. Porque todos y cada uno de ellos participó. Probablemente alguien los haya dirigido, sí, pero todos unánimes alzaron su voz a Dios. Todos clamaban a Dios, y es a ese Dios soberano que sabían, que ellos sabían que los escuchaba, que los escuchaba. Mis hermanos, no tenemos un Dios lejano, no tenemos un Dios
inalcanzable. Tenemos un Dios que está a una oración de distancia solamente, a una oración de distancia, con todo el poder que Él tiene, con la grandeza que Él posee. Él aún, mis hermanos, se inclina para escuchar los ruegos de miles de pecadores como nosotros, porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Salmos 34, 6. Salmos 34, 6. Alguien que no haya leído, por favor. Gracias, hermano. ¿Alguien tiene la versión traducción lenguaje actual? Gracias. Yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él yo, y me salvó de todas mis angustias. Mis hermanos, no valemos nada. Si tenemos un valor es solamente por Él, por el valor que Él ha depositado en nosotros, nada más. Y aún así, Él escucha nuestros ruegos, Él escucha nuestras oraciones de viles pecadores como nosotros. J.C. Ryle dijo una vez algo muy cierto y creo que ya lo hemos repetido aquí en otras ocasiones. En otras ocasiones. Dios no tiene hijos mudos. Dios no tiene hijos mudos, mis hermanos. La oración tiene que ser parte de la naturaleza de un creyente. No hay opción en eso. No es si queremos, no es si estamos de humor, no es si nos da tiempo, si nos llega la inspiración para saber qué palabras utilizar. No, mis hermanos, no, no y no. Cuando un niño recién nacido llora, mis hermanos, es porque necesita algo, es porque nos quiere transmitir algo que él necesita. Él llora, pero ¿quién le enseñó a llorar? A ver si me pueden responder este misterio. ¿Quién le enseñó a llorar a un niño recién nacido? Nadie. ¿Por qué? Porque él lo trae en su naturaleza, es parte de su naturaleza, ¿ok? Pues del mismo modo, un creyente, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, no necesita ser obligado a orar. ¿Por qué? Porque debe ser parte de nuestra naturaleza. Debe ser parte de nuestra naturaleza. Debe ser parte de nuestra nueva esencia en Dios. El Espíritu debe movernos a la oración, debe impulsar nuestros corazones a orar. Gálatas 4:6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gracias, Señor. La palabra Abba es una palabra aramea que significa padre. Era un término común que expresaba afecto, que expresaba confianza y seguridad. Abba, mis hermanos, significa la relación estrecha e íntima de un padre con su hijo, así como la confianza infantil que un niño deposita precisamente en su padre. Hace unos domingos, la hermana Yasmín hizo un comentario de que se iba a robar no me acuerdo, no sé si a Iván o a Aurora. El chiste es que la reacción de Iván fue inmediatamente ir y acomodárseme aquí a un lado, como que, oye, me quiere
quiere robar, me quiere llevar. Ya le aclaré las cosas, ya no va a funcionar. Pero ¿cuál fue su reacción? Él fue con su padre. ¿Por qué? Porque es un lugar seguro, es el lugar que él considera como seguro para él. Esa es la relación que quiere uh, expresar este término, mis hermanos. Esa relación, esa intimidad que solamente sucede en una relación de padre e hijo. Y los que son padres no me van a dejar mentir. Donde hay, mis hermanos, un corazón regenerado, siempre habla clamor. Debemos de ser una iglesia que busca a Dios primero e inmediatamente, antes que cualquier otro recurso disponible. Porque como menciona un comentarista, una iglesia que ora es una iglesia que vive. Una iglesia que ora es una iglesia que vive. Por eso la oración es vital, es de extrema importancia. Así como nuestros hermanos del primer siglo lo hicieron, así debemos de hacerlo nosotros. Ellos nos dejaron ejemplo a seguir. Entonces, ellos oraron. Ya nos quedó claro, ellos oraron, esa fue su respuesta. Pero, ¿cómo lo hicieron? Lo dice la Escritura. Vamos a revisarlo, Hechos 4:24, la segunda parte. Hechos 4:24. Gracias. Hermanos, qué manera de comenzar una oración. Soberano Señor. Soberano Señor. Si vemos, mis hermanos, el griego original de este pasaje, podemos darnos cuenta que no se trata de dos palabras, sino una solamente. Esa palabra es la palabra griega despotes o despotés. Perdón. Despotés. Y creo que ya el pastor nos dio una explicación de esto. El significado de esta palabra puede ser amo, señor o dominio. Amo, señor o dominio. Hace referencia a una figura de autoridad o un amo que ejerce una jurisdicción total. Hace referencia, implica a alguien que posee un poder sin restricciones y un dominio absoluto y sin límites. Es un término que no se usa mucho en el Nuevo Testamento, creo que solo en 6 ocasiones, pero en la mayoría de esas veces, en 4, hace referencia directa a Dios. Hace referencia directa a Dios. Para nosotros, oímos esta palabra, la palabra déspota, ¿y qué se nos viene a la mente? Es una persona que hace lo que quiere. Una persona o alguien que gobierna sin estar sujeto a la ley. Y eso en nuestra mente, mis hermanos, pues no es algo que resulte como bueno, a menos que alguien piense lo contrario. Porque con la palabra déspota se nos vienen a lo mejor a la mente jefes que tuvimos en algún punto ah, en nuestro camino laboral. O a lo mejor un padre o una madre que ejercieron su autoridad, pero de una manera incorrecta, de una manera más apegado a la violencia, a ser un déspota, a hacer lo que yo quiero que se haga porque así digo yo y ya, que no cambiaba su opinión por nada. Sin embargo, cuando esta palabra es usada para referirse a nuestro Señor, el asunto cambia y cambia completamente. Dios, mis hermanos, no le responde a nadie. Dios no está sujeto a ningún concilio celestial, ni mucho menos, porque simplemente Él es el amo y Señor
del universo. El autor de la creación entera, mis hermanos. Debemos de saber entonces que no es casualidad que ellos hayan empezado de esta precisa manera la oración que ellos hicieron en aquella ocasión. No es casualidad. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y esto es muy, pero muy importante, mis hermanos, por dos razones. En primer lugar, si Dios hizo todo, entonces todo le pertenece. Si Dios hizo todo, todo le pertenece. Salmos 24:1. ¿Qué dice Salmos 24:1? Gracias. No solamente el mundo es de Él, no solamente el universo es de Él, no solamente cada partícula de polvo es de Él, sino que las personas que lo habitan son de Él. Y está muy claro. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en Él habitan. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque al decir que Dios es el dueño y Señor de la creación, de toda la creación, entonces cada nación, cada gobierno, cada amenaza, cada situación, cada pequeño rincón de la historia, por mínimo que sea, todo pertenece a Dios y están en su entero control. Y en segundo lugar, mis hermanos, al afirmar que todo pertenece a Dios, también quiere decir que no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer, no hay imposibles para Él. Es una frase muy trillada, es una frase que se utiliza mucho, pero que no muchas veces se dice de la manera correcta y no se razona antes de decirlo. ¿Por qué? Porque no saben en verdad lo que significa, que es lo que estamos aprendiendo nosotros aquí. No hay nada que no pueda hacer. En otras palabras, Él es el gobernador supremo de la creación entera y Él puede hacer lo que Él quiera con ella. Jeremías 32:17. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Nada hay imposible para ti, dice la versión Reina Valera. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Creo que está bastante claro, mis hermanos. Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Lo que quiere decir que Él puede intervenir si Él quiere, de la manera en que Él guste sobre cualquier situación humana, por más imposible que ésta parezca para nosotros. Él puede hacerlo, porque tiene el poder para hacerlo, porque Él es el dueño y Señor de todo. Mi hermano, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿En verdad lo crees? Porque si en verdad lo crees, entonces tu oración, la oración que hagas, debe de ser afectada por esto que estamos viendo, sí o sí, no hay opción. A veces no oramos de la manera correcta porque nos falta convicción. Oran, piden y piden mal. Nos falta a veces convicción, nos falta entendimiento, nos falta comprensión de quién es Dios y de lo que Él puede hacer. Ese es el problema. De nada, de nada sirve orar si no lo hacemos de la manera correcta.
De nada sirve decir 4 o 5 palabras y ya, no, mis hermanos. Hay que saber cómo orar. Y para saber cómo orar hay que saber los ejemplos que vienen en la Biblia. Pregunta, mis hermanos, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Dónde se revela lo que Dios es? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, a lo largo y ancho de ella. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Muy bien. Pues entonces resulta bastante interesante lo que sucede en el siguiente versículo de Hechos 4, porque precisamente los creyentes, luego de reconocer la soberanía de Dios, luego de reconocer el poder de Dios, comienzan a ¿qué? A citar la Biblia, a citar la palabra de Dios. Hechos 4, 25 y 26, por favor. 25 y 26. Versículo 26 también, por favor. Muy bien. Gracias. Dice la palabra del Señor en Lucas 6:45, que de la abundancia del corazón habla la boca. El que estos creyentes hayan incluido, mis hermanos, citas bíblicas en su oración, dice mucho, mis hermanos. Dice mucho acerca de la comunión y el hambre que ellos tenían por Dios. Este es un tremendo ejemplo para nosotros, mis hermanos. Un ejemplo de cómo una iglesia debe orar. En lugar de apoyarnos en ideas personales o razonamientos ideológicos, nuestro sustento sean únicamente las escrituras. Que nuestro sustento sea únicamente la Biblia por encima de todo lo demás. No solo es orar, entonces, sino hacerlo con una Biblia en la mano. Y no solamente con una Biblia en la mano, sino con las escrituras impregnadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Mi pastor no va a dejar mentir y algunos de ustedes han hecho oraciones que parecen prédicas, mis hermanos, que parecen sermones. Obviamente no se están una hora orando aquí, pero el hecho de que incluyan citas, el hecho de que sepan de eso, es porque habla de la comunión que ustedes llevan aparte de estas 4 paredes con Dios, con su Señor. Y eso es algo que llena de alegría, llena de gozo. ¿Por qué? Porque vemos cómo su vida cambia, vemos cómo sus expresiones cambian, vemos cómo la palabra ha transformado sus vidas. Es un gozo verlo, mis hermanos. Hay otra frase del pastor alemán, él dice, una oración poderosa comienza conociendo la palabra de Dios. Una oración poderosa comienza conociendo la palabra de Dios. Una iglesia saturada, mis hermanos, llena de las escrituras, va a ser capaz de interpretar las dificultades, las pruebas de la vida diaria a través de ellas, a través de la palabra, a través de las escrituras. Ellos habían recibido noticias por parte de Pedro, por parte de Juan, no muy buenas, por así decirlo. La persecución comenzaba, las amenazas venían de parte de la autoridad, pero ellos no se intimidaron. Ellos no se intimidaron. Ellos recurrieron al Dios que sabía el fin desde el principio, que sabe el fin desde el principio, porque Él escribió la historia.
al Dios que nada, mis hermanos, absolutamente nada puede tomar por sorpresa. En vez de dar lugar a la preocupación, en vez de dar lugar a la ansiedad, a la inquietud, debemos de recurrir a la palabra de Dios para así fortalecer nuestra fe y así recibir consuelo, recibir seguridad y recibir paz. Dios tiene todo bajo control, mis hermanos, y nada sucede sin que Él antes lo haya decretado, lo haya dicho. Así que no es casualidad que estos creyentes hayan escogido traer a su oración este preciso pasaje que encontramos en Salmos 2, 1, 3. Fue el que citaron, el mismo que citaron en Hechos 4. Salmos 2, 1, 3, ¿qué dice? ¿Alguien que no haya leído, por favor? Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Gracias. Este es un pasaje mesiánico, mis hermanos. Pero ojo, no quiere decir, mucho ojo, no quiere decir que los creyentes citaron este pasaje porque se estuviera cumpliendo lo que este salmo estaba diciendo. No, más bien ellos estaban aplicando un principio fundamental eterno y es el siguiente, que ningún poder humano puede frustrar el plan soberano de Dios. Ese es el principio que ellos querían resaltar en ese momento. Como lo hemos visto ya, no era necesario que se citara todo el salmo completo para que ellos supieran de lo que estaban hablando, de lo que se estaba tratando. ¿Por qué? Porque Salmos 2, 4 y 5 dice lo siguiente: el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. ¿A quiénes? A los que se amotinan, a los que piensan cosas vanas, a los que se levantan los reyes, los príncipes y consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. A ellos el Señor dice que luego hablará en furor en ellos y los turbará con su ira. El fin desde el principio. En medio de la situación que se estaba presentando, aquellos creyentes aplicaron esta verdad al tiempo que ellos estaban viviendo. Y esto, mis hermanos, queda confirmado cuando seguimos leyendo el pasaje de Hechos 4. Hechos 4:27, por favor. Gracias. Hermanos, obviamente la iglesia pudo identificar fácilmente quiénes eran parte de la oposición al evangelio en aquel entonces. Y lo hicieron con nombre y apellido. Pero también ellos estaban seguros y reconocieron que no importaba quién estuviera del lado opuesto o cuántas personas o cuántas naciones eran, porque esa situación no resultaba sorpresiva para Dios. En este caso, la unión de Herodes, Poncho, mis hermanos, tengo un problema, siempre le quiero decir Poncho a Poncio, no sé por qué, creo que sí me han escuchado otras veces decir, no sé, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Perdón, ejemplificaban la realidad retratada en el Salmo 2, en donde todos ellos se juntaron en uno contra el Señor y contra su siervo o su Cristo. Pero mis hermanos,
¿Acaso este era el cumplimiento del plan malévolo ideado por las mentes maestras de estos personajes y de estos grupos? ¿Qué piensan? No, absolutamente no. Ellos a lo mejor pudieron haberlo visto o haberlo sentido de esa manera. A lo mejor ellos dijeron, ven, ven cómo funcionó nuestro plan al pie de la letra. Solo era cuestión de juntar a la gente correcta. A lo mejor ellos pudieron pensar eso, a lo mejor ellos lo pensaron. Pero mis hermanos, ese no era su plan. No era su plan, no, porque era y siempre fue parte del plan soberano de Dios. Siempre, mis hermanos. Hechos 4:28. Para hacer todo esto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿El consejo de quién? ¿La mano de quién? ¿A quién están orando, mis hermanos? Al soberano Señor, a Dios. Ellos están orando a Dios y esto es simplemente increíble, mis hermanos. Este tal vez sea uno de los textos más contundentes, hablando del dominio absoluto que Dios tiene sobre asuntos humanos. ¿Oposición? Sí, existía oposición y siempre ha existido, de hecho, hasta nuestros tiempos. Pero nada de eso, mis hermanos, nada de eso pone en jaque la soberanía de Dios. Todo lo que ocurrió desde el juicio de Jesús hasta su muerte en la cruz del Calvario se llevó a cabo bajo el absoluto control del soberano Dios. Y esto no hace más que reafirmar un punto que ya se había dicho anteriormente, de hecho, dentro de esta misma serie, en Hechos 2, perdón, 22 y 23. Si alguien me ayuda, por favor. Vamos un poco más para atrás, Hechos 2, versículos 22 y 23. ¿Qué es lo que dice? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el consejo y anticipado conocimiento de Dios, y prestéis y manifestéis por manos de inicuos justificándole. Gracias, mi hermano. ¿Alguien tiene otra versión del versículo 23? Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Gracias. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién? De Dios. De Dios, mis hermanos. Y hay un punto a notar importante aquí. Notemos cómo la escritura, mis hermanos, no quita la responsabilidad humana dentro de la muerte de Jesús. Obviamente. Físicamente, quiénes lo clavaron en la cruz? Los soldados romanos. De eso no hay duda. Pero no fue el plan de Roma, no fue el plan de los judíos, no fue el plan de Judas, fue el plan de Dios. Desde antes de la eternidad, ese era el plan de Dios. Nuestros pecados fueron la causa de muerte de Jesús en la cruz. Pero el magnífico plan redentor es enteramente de Dios. Hay una frase que dice el escritor Octavius Winslow, dice, ¿quién entregó a Jesús para morir? ¿No fue Judas por dinero? ¿No fue Pilato por miedo? ¿No fueron los judíos por envidia? Sino el Padre por amor.
por amor, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree pues, tenga vida eterna. Estos creyentes no buscaron de ninguna manera, a través de su oración, que Dios de cierta manera recobrara o recuperara el control sobre los acontecimientos que los aquejaban. Nada de eso, mis hermanos, porque ellos sabían, ellos tenían la certeza de que ese control nunca fue perdido por parte de Dios. Aunque las cosas no se veían esperanzadoras, aunque las cosas no se veían a su favor, eso no hizo en ellos ninguna mella, nada. Ellos depositaron su fe en Dios, en aquel que conoce el fin desde el principio. No hay manos más seguras que las de nuestro todopoderoso y soberano Dios. Y creo que todos y cada uno de nosotros lo hemos visto. Cada uno de nosotros ha pasado por situaciones diferentes, por causas diferentes. Pero aquí estamos. Aquí estamos, mis hermanos. Y es gracias a nuestro todopoderoso soberano, Señor. ¿Qué fue lo que estos creyentes pidieron en oración a su soberano Señor? Al soberano Señor. Eso lo veremos la próxima semana. Pero quiero concluir con lo siguiente. La muerte de Cristo fue el plan perfecto de Dios para la redención eterna de los suyos. Lejos de ser una victoria para la oposición, como algunas personas, algunas mentes piensan erróneamente, o una tragedia innecesaria, la muerte de Jesús fue el acto más amoroso de la bondad y la misericordia de Dios. La máxima expresión del amor del Padre por los pecadores. Dios condenó a Jesús a la muerte por nuestro pecado para que pudiéramos vivir en justicia, sin pecado ante Él. Una justicia que solo es posible gracias a la cruz. Segunda de Corintios 5:21. Con esto terminamos. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Gracias, Maricruz. Jesús no conoció pecado, mis hermanos. Jesús fue y es Dios. Bueno, fue Dios encarnado en aquel tiempo, antes de su crucifixión. Y Él no conoció pecado. Él hizo lo recto, lo justo, delante de Dios. Al que no conoció pecado, ¿por quiénes, mis hermanos? Nosotros. Por nosotros. No se nos olvide, mis hermanos, por nosotros Dios lo hizo pecado. No puedo imaginarme el peso que Jesús cargó en aquel entonces. Si fueran solo mis pecados los que Jesús cargó en la cruz en aquel entonces, serían muchos. No solo cargó con las mías.
cargó con todos nuestros pecados, para que podamos ahora hacer justicia o ser justos delante de un Dios justo, de un Dios santo, santo, santo. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos.